tele, en niños. Canal 28, se llama el programa en sí o va a hablar del cardenismo, ¿ok? Así es que por favor no se esté ¡Ay, qué hueva! no lo vi, no tengo tele y cosas así, ¿de acuerdo? ¿Ok, chicos? ¡Sí! Ey, ¿y si te vienes a mi casa a ver el programa? Ay, sí, jalo. ¿Quién es? Hola, tía. Está Eddie. Sí está, mija, pásale. Eddie, ¿te hablan? Carlos Sánchez, ¡Ya voy! Walter Ayoví. Hola, tía. ¿Cómo estás? Muy bien. Pásale, mija. Está arriba, Eddie. Gracias. De nada. Le va a pegar una chancletazo. Hola, Eddie. Ah, hola. Sí viniste para ver el programa. Ven, siéntate aquí. Es que estaba jugando FIFA. Sí, ya oí. En las elecciones de 1929 participaron los candidatos Pascual Ortiz Rubio y José Vasconcelos. José Vasconcelos estaba en desacuerdo con Calles, ya que él estaba de acuerdo con los intereses de Estados Unidos. Vasconcelos tenía la idea utópica de la nación. A diferencia de Vasconcelos, Ortiz Rubio tenía el apoyo de Calles y era un candidato asegurado. Ortiz Rubio, por la situación ya citada, se vio muy comprometido con Calles. Calles era considerado el jefe máximo de la revolución, ya que él ayudó a repartir las tierras de 1930 a 1932. La influencia del jefe máximo incomodaba a Ortiz Rubio, así que presentó su renuncia en 1932. Después de eso fue electo Abelardo Rodríguez, el que duró la presidencia hasta 1934. La influencia del jefe máximo duraría hasta los primeros años del cardenismo. En 1929 empezó una crisis mundial que obviamente también afectó a los Estados Unidos. También afectó a nuestros compatriotas que habitaban allá, que trabajaban en las minas, en las fábricas y en actividades agrícolas. Pero ¿cómo afectaban a los mexicanos en esto? Los mexicanos, hubo una ley que, por ejemplo, en California hicieron para deportar a todos los mexicanos y que ya están inhabilitados en trabajar en los Estados Unidos. Como los mexicanos querían seguir trabajando, se tuvieron que esconder en lugares como estos. Los mexicanos estaban imposibilitados a conseguir un empleo en los servicios públicos, trabajo que los norteamericanos no aceptaban ante la crisis. La propaganda, la persecución y otras presiones se dejaron sentir en contra de los mexicanos, con el fin de que abandonaran los Estados Unidos. Las condiciones imperantes en ese país hicieron que de julio de 1930 a fines de 1932 se deportaran más de 300,000 compatriotas. La crisis también afectó en el país de México en sí, porque su máximo producto de importación, que era la plata y el petróleo, fueron decayendo considerablemente en el mercado. Implementada en México por el presidente Álvaro Obregón y después seguida por Calles, había dejado mucho que desear. La reforma agraria podría haberse calificado como muy insatisfactoria. Había escuelas con malas condiciones y se podía decir que no era un muy buen gobierno. Cuando Calles se dio cuenta del concepto que el pueblo tenía de su gobierno y de que él aún quería mantener su puesto, se vio ante dos caminos. El primero era rectificar la revolución, el cual proponía detener por completo la distribución agraria, atraer capital del extranjero e intensificar el control estatal sobre la actividad económica. El segundo era transformar a México en un país donde el ejido sería la prominente tenencia de la tierra. Ante esta disyuntiva, el presidente Calles optó por elaborar un plan sexenal para presentarlo al nuevo candidato. Este plan contemplaba una serie de programas que se pueden considerar como progresistas, pero mantenía algunos puntos coyunturales para que se pudiera tener injerencia desde afuera de la presidencia. En el plan se pueden ver dos posturas que no concuerdan.
Primero, habla de acatar la doctrina socialista de la Revolución Mexicana y en segundo lugar sostiene el apego a la pequeña propiedad. Lo que se nota aquí es la contradicción que encierra dicho plan. Bajo estos principios, el jefe máximo podría tener injerencia en el poder, aconsejando así a Cárdenas sobre algunos puntos oscuros de la política. Y los puntos oscuros serían precisamente esas contradicciones. Con el fin de poner a prueba a Cárdenas, le presentaron el plan sexenal, cuyo contenido contemplaba, entre otras cosas, una amplia reforma agraria. En materia política, el plan sexenal contemplaba la intervención del Estado como regulador de las relaciones sociales de producción entre las clases sociales, mientras que en el terreno educativo se proponía llevar a cabo una educación de carácter socialista. Cárdenas, al ser propuesto como presidente, y después de estudiar y conocer a la perfección el plan sexenal, decidió aceptar los puntos que venían en este, debido a que apenas iniciaba su carrera y él tenía que quedar bien con el presidente Calles. Cuando Cárdenas llegó a la presidencia en 1934, solo el 7.9% de los mexicanos asistía a la escuela, por lo cual Cárdenas asignó el 16% del presupuesto total a la educación pública, siendo este el porcentaje mayor que el de cualquier periodo anterior. El presupuesto que Cárdenas dedicó a la educación fue con el objetivo de eliminar la influencia que seguía teniendo el clero sobre la conciencia de los niños y jóvenes, fuerza y conciencia en el que se ponía el destino de México futuro. La educación socialista por el gobierno de Cárdenas estuvo orientada científicamente, ya que se manejó con los principios pedagógicos más modernos. La situación que siguió en torno al sistema educativo fue algo tensa. Muchos maestros se vivieron hostigados por el clero, los fantásticos religiosos y los caciques, por lo que no faltaban solicitudes de maestros pidiendo que se les cambiara de lugar. A muchos de ellos les cortaron las orejas, como parte de acoso, y muchos otros de los educadores fueron asesinados por los reaccionarios antigobernistas. Uno de los proyectos que Cárdenas tenía en la educación también era una reestructuración en los objetivos de enseñanza superior. Entre los objetivos que perseguían en los términos generales eran preparar grandes técnicos que podrían suplir o sustituyeran a los extranjeros que ocupaban importantes puestos. En ese mismo año, de 1934, se fundó el Departamento de Educación Obrera y se formaron los centros de educación nocturna, en lo que se impartía enseñanza de primaria y secundaria. Respecto a la reforma agraria, el plan sexenal hacía ver la situación que imperaba entre los campesinos, por lo que declaraba que el problema de la distribución de la tierra era más urgente, que debían suprimirse todas las dificultades opuestas a una más amplia de las tierras ejidas. La Comisión Nacional Agraria se transformó en el Departamento Agrario Autónomo. Cárdenas llevó adelante la reforma agraria y se caracterizó porque trató de repartir suficientes tierras entre la mayoría de los campesinos, logrando además formar importantes centros de cooperativas entre los ejidatarios, entre los que destacan los de La Laguna, donde se dio un gran impulso a esas formas de organización y producción, pero que después del periodo cardenista la política de sucesor fue encaminada a destruirlas, logrando prácticamente acabar con dichas cooperativas por medio de negocios de préstamos y dividiendo los miembros de dichas organizaciones. Política siguió durante la reforma agraria, que consistió en darles crédito a los campesinos e inclusive se les dotó una infraestructura adecuada para un desarrollo antes no conocido por el campesinado mexicano. Y también la reforma agraria se realizó prácticamente en todo el país. En 1935 se estableció el Banco Nacional de Crédito Ejidal. Su papel fue proporcionar crédito a los ejidos, funcionando a través de asociaciones regionales de crédito ejidal, logrando agrupar para 1936 un promedio mayor de 300,000 ejidatarios. La pequeña propiedad fue reconocida por Cárdenas, quien declaró en 1936 que la pequeña propiedad agrícola en explotación se reconoce y se rodea de respeto, pero es una institución distinta respecto de la cual el Estado tiene deberes específicos y de ningún modo puede considerarse como la forma que se aspira a lograr a través de los ejidos. A partir de 1935, la reforma agraria no solo aceleró el reparto de tierras, sino también incluyó el aumento de créditos y la ayuda técnica a los ejidos. Para evitar revueltas y con el fin de acabar la miseria, Cárdenas hizo el reparto agrario con un porcentaje sin precedentes en toda la historia del país. Por último, el presidente Cárdenas le daba rifles a los campesinos de algunos lugares para la defensa de las tierras que se les había dado.